Bueno, vamos a empezar anticuerpos. ¿Qué es lo que tenés que saber de anticuerpos? Todo. O sea, la mayoría de las cosas las tenés que saber, ¿sí? Tenés que saber que los anticuerpos son proteínas, ¿sí? Que están formadas por cadenas pesadas y cadenas livianas. Yo eso te estuve hablando. Se encuentran en la sangre, ¿sí? En las secreciones mucosas, por ejemplo, la IgA se encuentra en las secreciones mucosas y en el líquido extracelular, ¿sí? Bien, continuemos. Bueno, esto es un concepto que te puse así de onda nada más. Tenés que saber que son también gamma globulinas, o también se las llaman inmunoglobulinas, porque se ubican en la banda gamma del proteinograma electroforético, que es en esta parte, ¿sí? ¿Qué es el proteinograma electroforético? Era lo mismo que hacíamos con el lipidograma, que colocábamos un gel de poliacrilamida sobre este coso y las proteínas se empezaban a separar según su carga molecular. No es tan importante que lo sepas, pero sí tenés que saber que se ubican en la banda gamma de la electroforesis de proteínas. ¿Bien? Eso más que nada para tirártela así, nada más. No es tan importante, lo diría yo. Y bueno, vos sabés que están formadas por una cadena pesada que tiene 6 dominios constantes y 2 dominios variables, ¿sí? Y están las cadenas livianas que tienen un dominio variable y un dominio constante. Acordate que la cadena pesada los dominios constantes están codificados por los genes C y los dominios variables por los genes BDJ, ¿sí? Ya vamos a ver por qué están codificados estos dos dominios, que la verdad que no importan. Tenés que saber que también tiene una porción Fab, que la porción Fab es la que se une al antígeno o se une a la bacteria. Fab quiere decir fracción de unión al antígeno, pero está en inglés, es fraction antigen binding, algo así, medio raro. Pero tenés que saber que esta porción se llama Fab. Esta porción se llama FC, se llama así por sus siglas que significan fragmento cristalizable, ¿sí? Eso te lo pregunta Mejías, ¿por qué la porción FC se llama así? Y tenés que saber que se llama así porque, bueno, FC significa fragmento cristalizable. ¿Bien? Estas diferencias te las puse más que nada para... A ver, en el choice creo que te pregunta una que otra y en el oral si te preguntan estas diferencias. Tenés que saber las diferencias isotípicas. Son diferencias que se expresan en el dominio constante de la cadena pesada. Estas diferencias le dan la característica a un anticuerpo de ser IgG, IgA, IgD, IgD dije, sí, IgM, ¿sí? A eso se refiere con diferencias isotípicas. Estas diferencias son las responsables de que los anticuerpos se clasifiquen como IgA, IgE, IgD, IgG, IgM. ¿Bien? Como son, bueno, como vos sabés que son proteínas, acá las secuencias de aminoácidos varían en cada isotipo de globulina, ¿sí? De inmunoglobulina. ¿Se van teniendo hasta ahora? Estos son conceptos que lo tenés que saber porque el oral te va a preguntar. Sí, se entiende. Bien, bien, perfecto. Después están las diferencias alotípicas, que acá sí también se expresan en el dominio constante, pero es de un solo isotipo. Isotipos son IgG es un isotipo, IgM es otro isotipo, IgA es otro isotipo. Acá el problema está en que algunas secuencias de aminoácidos en los dominios constantes cambian. Fíjate que acá esta IgG presenta una secuencia de aminoácidos amarilla en esta parte. Y bueno, fíjate acá cómo cambia la secuencia a una roja, ¿sí? Acá se comparan ambas IgG. Esto ocurre en el switch isotípico claro, en el switch isotípico y gracias al entrecruzamiento de alelos. Resulta que cuando vos, a ver, ¿cómo te puedo decir? Cuando vos estás estás en el embarazo, digamos, o sea, sos un feto,
sabes que los cromosomas se entrecruzan entre sí, porque bueno, viste que hay cromosomas homólogos que tienden a entrecruzarse y a generar varias cositas. Bueno, ese entrecruzamiento se llama entrecruzamiento de alelos y a partir de ahí vos podés codificar distintas IgG, ¿sí? IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. Depende de la IgG que codifiques vas a tener estas diferencias. Estas son diferencias halotípicas. Se expresan en el dominio constante de la cadena pesada de un mismo isotipo, o sea, comparando una IgG con otra. ¿Se entendió esto de diferencias halotípicas? La diferencia está en los alelos. A veces se expresa más uno que otro y terminas codificando una IgG más que otra. Bien, continuamos. Luego están las diferencias idiotípicas, que acá sí cambia. En vez de expresarse en el dominio constante, se expresan en el dominio variable de las dos cadenas, ¿sí? Acá vas a tener dos IgGs, si es en un mismo isotipo, que presentan distintos dominios variables. Gracias a estos dominios variables vos tenés una gran variabilidad de inmunoglobulinas G, ¿sí? Tenés muchas inmunoglobulinas G que reconocen distintas cosas. Vos cuando hablas de anticuerpos, siempre va a haber un anticuerpo contra tal antígeno. No vas a tener un anticuerpo contra todos, vas a tener uno contra tal antígeno. Por eso tenés IgG anti-COVID, IgG anti-VIH, ¿sí? Anti-VIH, perdón, porque básicamente cambia el código genético. Vos empezás a codificar más una inmunoglobulina que otra. Y eso depende de la infección que tengas. Esta diferencia se da por el reordenamiento de los genes BDJ. Ya vamos a ver eso en ontogenia. Bien, estas tres diferencias, estudiate la definición nada más. Te la van a preguntar esa y ya. O sea, no te van a preguntar por qué sucede, por qué se da. No la suelen preguntar mucho. La verdad que no he visto a nadie que se la pregunte. Pero bueno, tenés que saberlas. Después esto te quería mostrar, son dos conceptos importantes, que uno es la afinidad, que indica la fuerza de una sola unión de la porción Fab al antígeno. Recordá que la porción Fab es a la que está unida acá, esta que está ahí unida al antígeno, es la que reconoce al antígeno, ¿sí? Es la que lo lee, lo conoce y se une al antígeno, ¿bien? Resulta que vos podés tener tan afinidad en la porción Fab y se va a unir de manera alta, o sea, con alta afinidad, o de manera baja o con baja afinidad. ¿Bien? Eso depende de qué inmunoglobulina se una al antígeno. ¿Bien? Resulta que vos tenés, por ejemplo, la IgG, que esta tiene alta afinidad, o sea, se une con fuerza al antígeno. ¿Cuál es el problema? Que esta necesita dos sitios de unión para activarse. ¿Bien? Acá estás viendo que la IgG, fíjate que se está uniendo a un solo antígeno. ¿Bien? Ahora necesita otro. Bueno, acá la unión es bivalente, o sea que se unen a través de sus dos porciones Fab, ¿sí? Se unen a dos antígenos y ahí recién se va a activar la IgG. Ahí recién te va a poder neutralizar, activar el complemento y eso lo vimos en complemento. Nosotros necesitábamos dos IgG para que el complejo C1q se active. Bueno, acá es casi lo mismo. Vos necesitas dos uniones para que la IgG se active y empiece a traer neutrófilo y todo eso, ¿sí? Después tenés el concepto de avidez que indica la fuerza total de la unión. ¿Bien? Básicamente, una inmunoglobulina, por ejemplo la IgM, es un pentámero, tiene 10 sitios de unión, ¿bien? Es un pentámero porque, bueno, son 5 inmunoglobulinas formando una sola, que esa es la IgM, ¿bien? ¿Cuál es el problema de la IgM? Que cada unión Fab, esa que ves ahí, tiene baja afinidad, ¿bien? No tiene mucha fuerza para unirse al antígeno. Entonces, ¿qué empieza a pasar? La IgM se empieza a juntar a otros antígenos de la membrana a través de sus otras porciones Fab, ¿sí? Cuando se va juntando, ahí recién adquiere alta afinidad, ¿bien? Necesita tener todas sus uniones ocupadas para poder activarse, ¿sí? O sea,
estás viendo que la IgM compensa su falta de afinidad con su alta avidez, con su alta manera de unirse a distintos antígenos a través de sus pentámeros, ¿sí? ¿Se entendió el concepto de afinidad y avidez? Afinidad y avidez. Sí. Bien. Esto, la verdad, estudiate las definiciones, no suelen preguntar mucho esto. A veces te comparan, qué sé yo, cuál tiene más afinidad. Y bueno, es la IgG, pero no tiene tanta avidez. ¿Y cuál tiene más avidez? La IgM, porque a través de sus sitios de unión puede captar muchos antígenos y ahí recién activarse, ¿sí? Tiene mucha avidez, pero tiene baja afinidad. ¿Cómo compensa esa baja afinidad? Con su alta avidez. ¿Bien? Eso la verdad, no. Bien. Y ahora te voy a hablar de los determinantes antigénicos. Tenés el epítope, que vendría a ser la parte del antígeno que es reconocido por el anticuerpo. Este es el antígeno, el péptido antigénico, el antígeno que vos quieras decirle. Y fíjate que tiene una partecita, una secuencia de aminoácidos donde el anticuerpo reconoce a través de su porción Fab, ¿sí? Esta es la porción Fab y este es el epítopo, ¿bien? ¿Cómo hace para reconocer el epítopo? A través de su parátopo, ¿bien? Es la parte que reconoce al epítopo, ¿bien? Entonces, tenés el epítopo y tenés el parátopo. El epítopo es parte del antígeno que es reconocida por el anticuerpo y el parátopo es la parte del anticuerpo que reconoce al epítope, ¿bien? Esto, bueno, ya lo deberías saber, si no lo sabes, ahí está. Pero acá están las definiciones. Esto más que nada como para agregarlo. Te suelen preguntar qué es parátope. Es una secuencia de aminoácidos que reconoce al epítope del antígeno. Y el epítope es una secuencia de aminoácidos que es parte del antígeno que es reconocido por la porción Fab del anticuerpo. Bien. Esto sí o sí a veces te lo preguntan. La verdad que muy random que te preguntan esto. Dentro de los epítopes tenés dos tipos, tenés los epítopes discontinuos y tenés los epítopes lineales. Los epítopes lineales están todos juntos, fíjate que acá solo forma una sola cadena de aminoácidos, que está toda junta, ¿viste? Bueno, ese es un epítope lineal, porque está todito junto. Ahora los epítopes discontinuos se encuentran en distintas partes del antígeno propiamente dicho. Fíjate que acá empieza una parte del epítope, sigue, acá sigue otra parte, está totalmente discontinua de la primera, y acá está la tercera parte del epítopo que está totalmente apartada de las otras dos. Bien, eso es un epítope discontinuo, no forma parte como el epítope lineal de una sola secuencia de aminoácidos, están separadas y esparcidas en todo el antígeno. Bien. Eso, un conceptito ahí, también te lo pueden llegar a preguntar. Bien, bien, ahora sí. Acá te muestro una imagen que la saqué de Lavas, que acá fíjate cómo el determinante lineal es el más accesible, en cambio los incontinuos son medio inaccesibles, digamos. A menos que se desnaturalice la proteína o el antígeno, ahí recién vas a poder acceder al epítope discontinuo y reconocerlo, ¿sí? Esto no preguntan, así yo te estoy mostrando una imagen para que veas la comparación entre un lineal y discontinuo, y después no, nada más. Y ahora sí vamos a ver los isotipos, creo que tenemos que ver los isotipos. Sí. Bueno, el mecanismo de acción de los anticuerpos, los anticuerpos te pueden neutralizar, ¿sí? Fíjate cómo acá estos anticuerpos amarillos están neutralizando las toxinas bacterianas. Pueden neutralizarte la toxina colérica, que es parte del Vibrio cholerae, que eso lo vimos en primera era. Lo neutraliza, forma complejos inmunes que luego son eliminados por los macrófagos, ¿sí? Esa es una acción que tiene el anticuerpo. Otra es opsonizar. Puede llegar a marcar a las bacterias que están llegando a la superficie epitelial y de esa manera opsonizar o marcar. ¿Para qué? Para que después venga un macrófago, reconozca todo ese complejo inmune y lo fagocite. Bien, entonces ahí estamos viendo dos mecanismos de acción. Uno es neutralizar y el otro es opsonizar. Y por último tenemos la activación del complemento. Recordad que la IgM y también la IgG
te podían llegar a activar el complemento y formar el complejo de ataque lítico a la membrana. Y de esa manera hacías que la bacteria muera por lisis celular. Entonces, ¿qué estás viendo? Estás viendo los mecanismos de acción que tienen los anticuerpos cuando son liberados por el linfocito B o la célula plasmática o el plasmocito, que se quedó a vivir en la médula ósea y empezó a liberar las IgG, y bueno, los B1 y los B de la zona marginal de Mazo liberaron la IgM. ¿Bien? Esto lo tenés que saber, te lo van a preguntar y te van a preguntar el mecanismo de acción, que ya lo vimos, es lo que acabamos de ver ahora. Y ponele. La profe Marcela te pregunta los mecanismos de acción y te dice, bueno, ahora hablame del complemento. Y vos le tenés que empezar a hablar del complemento. ¿Cuáles son las vías que se activan por el complemento? Únicamente la vía clásica. Y ahí empezás a hablar de la vía clásica. Le decís, bueno, se activa por C1Q, se une a la porción FC de los anticuerpos que están opsonizando a la bacteria. Eso hace que C1Q se active a C1R y luego active a C1S, y eso provoca la escisión o el rompimiento de C2 y C4. Ahí se forma la convertasa C3, la convertasa C5 y se forma el complejo de ataque lítico a la membrana. Así tenés que ir hablando en el oral. Si es que te llega a preguntar de complemento. Si no, no le digas de última. ¿Bien? Esto es lo que tenés que saber del mecanismo de acción de los anticuerpos. Ahora sí vamos a hablar de los isotipos. Creo que tenemos que hablar de los isotipos. Sí. La IgG. Esta yo te había dicho que aparecía en la fase crónica de la enfermedad cuando vos ya tenías las células plasmáticas produciendo anticuerpos, ¿sí? Son los plasmocitos de vida media larga que se alojaban en la médula ósea y empezaban a liberar este anticuerpo a sangre, ¿sí? Esta se encuentra en una banda de compartimientos, se encuentra en la sangre, se encuentra en las mucosas, se encuentra en el tejido linfático, en el vaso, en el MALT, en todos lados, ¿sí? Es la única que atraviesa la placenta y eso es pregunta de Choice. La IgG es la única que atraviesa la placenta. Esta es la célula placentaria y atraviesa la placenta gracias a un receptor neonatal poli-Ig. Tiene otro nombre que no me acuerdo, creo que era RFCN, algo así, medio raro el nombre, pero tenés que saber esto. La IgG puede atravesar la placenta por su receptor neonatal para poli-Ig. ¿Bien? También te puede activar el complemento. Los únicos isotipos de IgG que pueden activar el complemento son IgG1, IgG2 y IgG3. IgG4 no te puede activar el complemento, ya que varía en la secuencia de aminoácidos que está presente en el dominio constante de la cadena pesada. ¿Bien? Los isotipos de IgG son 4 nada más. Los primeros 3 solamente te pueden activar el complemento. Son mediadores de la fagocitosis, ya que algunos macrófagos pueden reconocer la porción FC y fagocitar al antígeno que estaba opsonizado por el anticuerpo, y tienen el mecanismo de citotoxicidad dependiente de anticuerpos, que eso lo vamos a ver ahora. Las células infectadas con virus están constantemente expresando antígenos en la superficie de su membrana. ¿Bien? ¿Cuál es el problema de que la célula infectada exprese antígenos en la membrana? Que ahí puede venir la IgG y reconocer a través de su porción Fab a esos antígenos que están expresados en la membrana. ¿Cuál es el problema de que expresen? La IgG va a empezar a atraer a las células natural killers que esta presentan el receptor RFC gamma. ¿Qué es este receptor? Este receptor te reconoce a la porción FC de la inmunoglobulina G. Por eso se llama receptor para la porción FC de la inmunoglobulina G porque es gamma. ¿Bien? Así como tenés G, también tenés para la inmunoglobulina E, por ejemplo, el RFC epsilon, ¿sí? O el RFC alfa, ¿sí? ¿Cuál más? Y eso es nada más porque, bueno, los demás no tienen este coso. Ahí, cuando el receptor para la porción FC gamma se activa, manda una señal, desencadena una señal a la célula natural killer que hace que ésta empiece a liberar granzimas y perforinas.
Las granzimas son proteínas que te empiezan a destruir la célula infectada y las perforinas son proteínas que se empiezan a insertar adentro de la célula, ¿sí? En la membrana de las células. ¿Bien? Son como porinas. ¿Cuál es el problema de que se inserten porinas? Que van a empezar a entrar iones, va a empezar a entrar agua, va a empezar a entrar moléculas grandes, moléculas de bajo peso molecular. ¿Y cuál es el problema de que empiezan a entrar estas bacterias? Que te van a provocar un desbalance osmótico y la célula infectada va a morir por lisis celular. ¿Bien? Entonces, repasemos. ¿Qué estás viendo que está haciendo la célula natural killer? Está reconociendo la porción Fc que vino a marcarte esta célula infectada y está liberando granzimas y perforinas que te van a destruir la membrana de la bacteria y aparte te van a provocar un desbalance osmótico dentro de ella. ¿Se entendió esto de citotoxicidad dependiente de anticuerpos? Sí. Bien. Sí. No me acuerdo si los linfocitos TCD8 positivos tenían el mismo mecanismo, creo que sí. Ya cuando repasemos virus vamos a ver, porque bueno, yo estoy esperando llegar virus para repasar los mecanismos de acción, porque bueno, son cortitos, ¿bien? Después está la IgM, que esta, como te dije, aparece durante la fase aguda de la infección. Recordá que nosotros cuando veíamos la infección teníamos un gráfico donde podíamos expresar la cinética de la producción de IgM y la cinética de producción de IgG. ¿Sí? Nosotros cuando vimos la cinética de producción de IgM, vimos que era cortita, o sea, aumentaba un momento y luego bajaba. Bien. Y la IgG también hacía lo mismo, pero esta se prolongaba durante el tiempo. ¿Sí? Ay, no, esta no es IgM, es IgG. Bien. Ahora, ¿qué es lo que empieza a pasar con la IgG? La IgG te viene y bueno, te activa el complemento, te neutraliza y te opsoniza. Pero la IgM, aparte de actuar como neutralizante, forma parte del BCR de los linfocitos B virgen. Ya vamos a ver, cuando veamos selección positiva y negativa de los linfocitos B, cómo se expresa esta inmunoglobulina en los linfocitos B vírgenes. Cuando forma parte de los linfocitos B vírgenes, está en forma de monómero, o sea, solamente esta parte nomás está. Ahora cuando vos empezás a secretar esta inmunoglobulina M hacia la circulación, se forma un pentámero, son 5 IgM dando vueltas sobre su propio eje. ¿Bien? También te pueden activar la vía clásica, dado que, bueno, tenés los 5 de unión para los 5 lóbulos de la C1Q. Y de esa manera poder activarte la vía clásica del complemento. ¿Bien? ¿Por qué aparecía la IgM durante la fase aguda? Porque los B1 y los B de la zona marginal te empezaban a producir la IgM. ¿Bien? Y los B2, cuando ya se activaban, pasaban por la segunda colaboración, viajaban a la médula ósea y se alojaban en un nicho, te empezaban a lanzar o a secretar la IgG a sangre. Y así es como las inmunoglobulinas empiezan a aparecer en sangre. ¿Qué te van a hacer? Van a neutralizarte, van a opsonizarte para favorecer la fagocitosis y también te van a activar el complemento. ¿Bien? Perfecto. Ahí está. Luego está la IgE, que esta participa en infecciones por helmintos, por parásitos gusanos, los grandes, digamos. El Ascaris lumbricoides, todos esos gigantes gusanos grandes, digamos, los helmintos intestinales, bueno, también forman parte de las infecciones. Y la IgE es característica de estas infecciones. Esta lo que empieza a hacer es favorecer la desgranulación de eosinófilos. Vas a ver que en esta imagen, a ver si la puedo acercar, esta la saqué del Findboy. Fíjate cómo los eosinófilos pueden reconocer a la IgE que está marcando al parásito, está opsonizando al parásito. Cuando los reconoce a través de su RPC epsilon, yo te había dicho que había distintos receptores para la porción Fc. Para la IgE también vas a tener una para la porción Fc de la IgE,
que se llama RFC epsilon. ¿Bien? Cuando el eosinófilo que tiene este receptor en su membrana reconoce a la IgE, empieza a liberar bastantes eotoxinas que empiezan a destruirte el tegumento del parásito. Resulta que el parásito tiene como una piel dando vueltas sobre él, es como un gusano. Entonces los eosinófilos empiezan a liberar estas moleculitas que empiezan a destruirte todo el parásito. Se ve como medio feo ahí porque no, esta imagen me gusta, pero me da cosita cómo empiezan a destruir el parásito. Pero sí, eso hace. ¿Sí? Esta es monomérica y también hace lo mismo, participa de la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Que a diferencia de la natural killer, esta la hace con los eosinófilos. ¿Bien? También participa en las alergias, desgranulando los basófilos, liberando histamina. Por eso los alérgicos que consumen antihistamínicos, porque evitan la liberación de histamina. ¿Bien? Bueno, esto es lo que pasa con la IG. Luego tenés la IgD, que no se sabe qué hace. Se dice que también aumenta en sangre durante las infecciones agudas, pero lo único que tenés que saber es que forma parte del BCR del linfocito B virgen. Y por último, la IgA. Esta se encuentra en las mucosas, protegiendo a las mucosas. Cuando se expresaba el gen C-alfa, vos podías empezar a liberar esta inmunoglobulina hacia la luz intestinal. Te protegía las mucosas, el GALT, el tejido linfoide asociado al tubo gastrointestinal, el MALT, el tejido linfoide asociado a mucosas, y te empieza a neutralizar toxinas, como por ejemplo, ¿cuál? La Escherichia coli libera una toxina que la IgA viene y neutraliza esa toxina. ¿Cuál es el problema? Que la Escherichia coli tiene una proteasa de IgA que te viene a destruir la inmunoglobulina A. ¿Bien? Eso para tener una idea nada más. Y no me acuerdo si esto te toman. Sí, creo que sí. Vos para poder traspasar la IgA hacia la luz intestinal, vos necesitas un receptor poli-Ig, que este es distinto al que está en la placenta. ¿Qué hace este poli-Ig? Básicamente recibe a la IgA dimérica, la empieza a meter adentro de las células y luego la libera a luz, que acá se libera la IgA, la IgA propiamente dicha, y un componente secretorio que son esos 4 puntitos amarillos que vos ves ahí. ¿Sí? A mí me gusta mucho utilizar las fotos del Feynman porque están bastante bien resumiditas, digamos. Y eso es lo que hace la IgA. Básicamente secreta y lo que va a hacer es ir a neutralizarte toxinas. Principalmente toxinas toxinas intestinales. ¿Bien? Ahí está, es dimérica, protege las mucosas y con eso terminamos anticuerpos. Vamos a ver ahora ontogenia.